President, comissionada de l'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, representant del Conca, membres del patronat, personal de Ferrer, professors, alumnes, senyors i senyores. Volem donar-vos la benvinguda a aquesta 11è concert de Beques Ferrer Salat Conservatori del Liceu. Crec que avui és un dia molt especial, no? I estem molt contents que puguem estar tots aquí, ja que l'any passat, que fèiem els 10 anys de les beques, ho vam tenir de fer online i vam fer el concert, però evidentment sense públic. I això sempre és important, no? Que puguin vostès compartir-lo. Per tant, aquest any per nosaltres és molt important que estiguem tots junts. Aquest acte constarà d'un concert que ens han preparat els alumnes becats de les anteriors edicions i una segona part on s'anunciaran els alumnes becats per al pròxim curs. Sempre és un moment important. Volem agrair al senyor president de la Fundació de Música Ferrer Salat la seva filantropia i compromís amb la música com a element de progrés i cohesió social. Aquest any havíem anunciat, i s'ha vist a tots llocs, 60 beques, 48 per 12 alumnes que s'inicien aquest curs durant 4 anys i 12 beques d'excel·lència per als alumnes que estan cursant els diferents cursos aquí en el centre. Però al final seran 66 beques, ja que el degut a l'altíssim nivell dels alumnes presentats i en suport a les dificultats d'aquest any per motiu de la pandèmia es consideraran 15 beques d'excel·lència i 15 per als 4 anys de carrera. Durant aquests 11 anys de beques s'han atorgat 324 beques per a estudis superiors. Però també voldríem posar en valor la compra d'un violoncel, instrument històric de 1854, després el presentarem, que s'uneix al que ja tenim de violí i viola amb la idea d'aquest projecte, que creiem que és únic, de tenir alumnes becats quartets amb instruments històrics. I creiem que a poc s'anirà plasmant, com s'ha fet en tots aquests projectes de Ferrer Salat, aquest projecte únic en l'Estat. Com bé sabeu, i bé diu el senyor Ferrer Salat, el compromís amb la música ha anat des de la infància, la base, fins a la professionalització, amb l'excel·lència. Per tant, aquest any també s'han creat les beques Ferrer Salat Liceu Júnior, que permet a 12 alumnes d'entre 8 i 16 anys de gran potencial i que podran estudiar en els seus respectius conservatoris professionals per a poder treballar i seguir formant programes d'aprofundiment amb els professors del Conservatori Superior. Aquest any hem començat amb els instruments de violí i piano. Ja en el curs 2016-2017 es va implementar en les escoles parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona el projecte de primària musical del Liceu a 3 escoles situades en els barris de risc d'exclusió social, com són Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, que ha permès becar la seva formació musical a 538 alumnes i la compra de 250 instruments musicals, que ha consolidat el poder crear 8 grups de conjunts de percussió i 12 bandes. Són molts de números, però al final és que durant aquests 10 anys, 11, que començaríem ara, s'han becat 874 alumnes. És evident que el compromís del senyor Ferrer Salat va des de la infància als joves, donant oportunitats a moltes persones que segurament no haguessin arribat mai a aquests estudis musicals. Des dels que formem part d'aquesta Fundació Conservatori del Liceu no podem més que sentir-nos agraïts i orgullosos de poder col·laborar en aquest projecte filantròpic. Moltes gràcies. Gràcies, Maria.
com sempre, per les teves paraules. I ara, amb permís de tots els aquí presents, passaré al castellà perquè sé que hi ha gent de fora de Catalunya i, òbviament, per respecte envers tothom. Llavors, no saben cómo es una reflexión con la que siempre empiezo cada año y que quiero manifestar este año con más énfasis, después del año terrible que hemos pasado, manifestar con más énfasis, si cabe, el compromiso con la cultura, con la música, con la educación musical de todos los aquí presentes. Lo hago en nombre de Ferrer, que es quien hace posible todo esto, de la Fundación de Música Ferrer Salat, del Conservatorio y obviamente sobre todo de los músicos, ¿no? Porque los músicos, y aquí hay muchísimos, su vida es tocar en público. Con lo cual, lo que da pleno sentido y razón de ser a este acto es la presencia de todos ustedes. Con lo cual, esto es lo primero. Hemos estado aplaudiendo en los pueblos más importantes para todos. Ahora hay que... que han hecho un año sin poder tocar delante del público es lo peor para un músico. No hay nada más importante y más trascendental y que les llene más, obviamente. Son efectivamente, María, como has dicho, este es el concierto de la 11ª edición. Hemos estado haciendo unas audiciones durísimas, tremendas, para la 12ª edición, para las becas de los 4 años, las becas, obviamente, de excelencia académica, y realmente yo y otras personas han podido asistir como oyentes, un privilegio extraordinario a estas audiciones, y el nivel llega a cotas que son muy emocionantes. O sea, realmente el nivel de las audiciones no para de subir año tras año, cada vez más candidatos, cada vez candidatos de mayor nivel, y es extraordinario. Este grado de compromiso, este grado de pasión por su instrumento, lo que refleja de talento, de capacidad de sacrificio, porque al final lo que vamos a ver hoy aquí y lo que hemos visto durante todas estas audiciones no es más que el reflejo de toda una vida de sacrificio y de entrega total al instrumento, cual es francamente una experiencia maravillosa, ¿no? Y los años van sumando, los años van sumando. Empezamos en el año 2010 con 6 becas de preparación, no sé qué, nos conocimos, y hoy estamos con todas estas cifras que has dado, ¿no? Y para nosotros, francamente, para la Fundación y para toda la gente de Ferrer, es un privilegio absoluto poder estar desarrollando toda esta labor de filantropía y de mecenazgo con una institución de tanto prestigio y de tanta tradición como es el Conservatorio. Y ahora volveré a hacer énfasis en ello. Un ligerísimo sobrevuelo, si me permiten, de la Fundación nace en el año 82, para un poco situarnos bien de las tres grandes áreas de actuación de la Fundación, y creo que es muy importante porque va a ser un poco, insisto en esta idea, el caballo de batalla para el futuro, ¿no? Nace la Fundación en el año 82 con el Premio Reina Sofía de Composición Musical. El año que viene, 2022, llevaremos 40 años de Premio Reina Sofía de Composición Musical, que no ha hecho más que consolidarse con los años como el premio de mayor prestigio en España en el mundo de la composición. Obviamente, una segunda gran área de actividad es el motivo por el cual estamos hoy aquí, que es la excelencia musical, que es garantizar la mejor formación posible a músicos jóvenes al más alto nivel, Una actividad de mecenazgo que se hace gracias a una institución como un liceo que nació en el año 1837, fruto de un compromiso social, de esa sensibilidad cultural de la sociedad civil de la época, que desgraciadamente tanto brilla por su ausencia hoy en día, con tantos actos de aparente altruismo, con mucha glamour pero con poca sustancia, ¿no? Una sociedad realmente comprometida con la trascendencia de la educación musical y de la cultura en su momento. Y una institución que fue la semilla del Gran Teatro del Liceo, una cosa que hay que repetir infinitamente para que la gente y para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Conservatorio y Liceo, que entre muchas otras cosas permitió que de ahí naciese el Gran Teatro del Liceo. Una actividad de apuesta total por esta formación musical del máximo nivel gracias a un profesorado extraordinario, un profesorado con una experiencia, con un prestigio y con una pasión por la docencia que es maravilloso, y que se ha demostrado una vez más con la paciencia infinita durante todos estos días de audición. Formando a músicos
que cumplen un papel trascendental en nuestra sociedad, que es llenar de música nuestras vidas. Porque es obvio que cuanto más música y mejor, cuanto más músicos y mejores músicos, mucho más intensa y mucho más la salud emotiva, emocional de una sociedad, de una civilización se ve potenciada, ¿no? No hay nada que pueda llenar más emocionalmente que la música, y cuanto cuanto más música y mejor música, y cuanto más músicos y mejores músicos haya, más plena emocionalmente es una sociedad. Y todo esto lo hacemos a través de las becas, que ahora ha crecido hasta el número donde hemos llegado. Obviamente, después otro gran campo es todos los programas de masterclasses y de conciertos durante el Liceu Jazz, durante el Festival de Jazz y Liceu Cambra, la música clásica, que permite que grandes nombres de la música clásica, los grandes nombres de la música clásica y del jazz, estén aquí dando masterclasses para todos los alumnos y para toda la gente que quiera venir, permitiendo que los alumnos interactúen con ellos en el escenario, en experiencias que realmente son once in a lifetime, que realmente les cambian para siempre. Una apuesta plena por los equipamientos y lo que es la compra de instrumentos. Casi 50 pianos en su momento, la viola, los instrumentos de época y los cuartetos de cuerda, ¿no? Una iniciativa prácticamente única y pionera en España para apostar, como digo, de pleno por este campo fundamental de la excelencia musical al más alto nivel, ¿no? Y después está la tercera gran pata, el tercer gran grupo de actuación, que ya lo has anunciado, María, y va a ser el gran caballo de batalla para el futuro, ¿no? Porque la música, que es una de las expresiones más extraordinarias de la genialidad creativa del ser humano, tiene que cumplir un rol vital en la sociedad, que es ser un elemento clave en la lucha por una sociedad más equitativa y, por lo tanto, una sociedad más justa. Y es aquí, como digo, donde nace este otro gran campo de actuación, en plena simbiosis con el Conservatorio del Liceo. Porque para el Conservatorio, para la Fundación, para las fundaciones de Ferrer, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, concretamente a la educación musical, debería ser un derecho inalienable de absolutamente todas las niñas y los niños de este país y de cualquier país, rompiendo las barreras que supone las limitaciones económicas, rompiendo las barreras que supone la marginación socioeconómica. ¿Y por qué? ¿Por qué esta apuesta tan radical, tan rotunda por la educación musical? Porque la ciencia, desde hace muchos años, a través de la neuroimagen, se ha encargado de mostrar que la música y la educación musical es la única actividad, la única disciplina realmente pancerebral, que activa todas las áreas del cerebro. Y, por lo tanto, la capacidad de desarrollo cognitivo sobre las personas, cuando esta educación se implementa desde la más tierna infancia, no tiene igual. De ahí nace la trascendencia de apostar por la educación musical y por extenderla con el máximo rigor y la máxima ambición a todos los niveles socioeconómicos, desde la más tierna infancia. Para nosotros es la mejor lucha, la mejor manera, como digo, de luchar por esta igualdad esta igualdad de oportunidades, por crear este empoderamiento en los jóvenes y por mejorar sus perspectivas de vida, con un impacto real, con hechos que se plasman en este programa de primaria musical que llevamos ya 7 años, 540 alumnos, que obviamente con unas planificaciones de ir extendiéndose por todas las zonas de marginación social de Barcelona, como un derecho inalienable y en el que todo lo que es Ferrer, la Fundación Conservatorio y Liceo, no puede estar más comprometido. Y ahí es donde queremos llegar. Y como digo, va a ser la grandísima, ya es una realidad, y es la gran obsesión que tenemos para desarrollar con toda la intensidad que sea necesario nuestra actividad filantrópica. Centrémonos ya en el concierto de esta noche, gracias a
los 4 miembros del jurado que han estado ahí todos los días, Jaume Cortadellas, Víctor Estapé, Santiago Serrate y Albert Juliá. Gracias a todos los jefes de departamento. Ha sido unos días muy intensos, muy exigentes, pero muy gratificantes. No pueden haber sido personalmente más gratificantes, y yo sé que para todos vosotros también. Esta pasión, esta meticulosidad absoluta con lo que habéis debatido los candidatos, que yo soy el primero en desconocer, que después lo daremos a conocer al final del acto. Gracias a todos por asistir, porque este acto nunca sería lo que es sin su presencia. Esta calidez y lo que le da este sentimiento único a este acto es el hecho de que estén todos aquí. Y obviamente a todos estos jóvenes y a todos los jóvenes músicos que están aquí, porque os aseguro que con vuestra música nos hacéis muy felices. Muchas gracias. Simplemente para aclarar que este es el violonchelo maravilloso del año 1854, creado dentro de este proceso, de este proyecto de compra de instrumentos de época, gracias a Corrado Borsi. Corrado, gracias y muchas gracias por este trabajo extraordinario que haces de búsqueda de estos instrumentos. Y que lo ha tocado Erika Weiss, simplemente para aclararlo, porque realmente el trabajo que está haciendo Corrado Borsi de búsqueda de estos instrumentos de época es
cuanto más o menos consigues encontrar 1, 2 al año máximo correcto, después de un proceso de búsqueda pasional que no acaba nunca. O sea que no quería que pasase por alto esta cuestión.
Anem a procedir a la comunicació en primícia dels guanyadors de les beques Ferrer Salat d'aquest any i de les beques d'excel·lència. Vamos a proceder a la comunicación en primicia de los ganadores de las becas Ferrer Salat de esta edición y también de las becas de excelencia. Un aplauso, por favor, para los miembros de esta Cámara de la Comisión. Y el gran director de orquesta, Juan Coronel, también nos acompaña. Vamos a proceder pues a la comunicación de los ganadores de las becas Ferrer Salat para estudiar 4 años de estudios superiores en este centro. Por favor, cuando sean llamados, suban al escenario para recibir el aplauso y la felicitación de todos. Pues vamos a comenzar ya este momento. Beca de estudios de canto, Álvaro Vasco. Beca para estudios de saxofón, Paul del Moral. Beca para estudios de piano, Daniel Evangelisti. Beca para estudios de canto, Julen García. Beca para estudios de piano, Jana Ginesta.
Beca para estudios de bajo eléctrico, Ot Granados. Beca para estudios de violín, Daimar López Monterre. Beca para estudios de violín, Emma Ortega. Beca para estudios de piano, Mireia Pladavall. Beca para estudios de flauta, Ricard Prió. Beca para estudios de viola, Ainara Quijada. Beca para estudios de contrabajo, Naomi Ramírez. Beca para estudios de violonchelo, Jorge Sierra. Beca para estudios de batería, Timothée Camba Tobías. Y beca para estudios de composición, Janay Tourné. A continuación, y para valorar el gran nivel que han demostrado, mencionaremos a una serie de candidatos que se consideran suplentes en el caso de que alguno de los ganadores tuviera que renunciar o por cualquier motivo no pudiera disfrutar de la beca.
mencionaremos en orden alfabético a los considerados suplentes, no sin antes recordar que todos han mostrado un gran nivel, pero se consideran suplentes los que vamos a mencionar ahora. En orden alfabético, Martín Almirón, Berta Ballester, Mateo Beltrán, María Cabús, Ana Fondevila, Blanca Funes, Guillem García, Iván García, José Carlos González, Ricard Martí, Lluc Montmany, Gerard Pujol, Josep Rovira, Alejandra Vallejo y Ariadna Vilardà. A continuación, comunicaremos también en primicia los ganadores de las becas de excelencia de este año. Son para estudiantes que ya están en el centro y para premiar su trayectoria y que tendrán beca para un año de estudios. Son los siguientes y, por favor, cuando sean nombrados, suban al escenario para recibir la felicitación de todos. Beca de canto Pau Camero. Beca para estudios de batería, Estefanía Chamorro. Beca de excelencia para estudios de piano, Laura Colago. Beca de excelencia para estudios de violonchelo, Miquel Quinan Fuentes. Beca de excelencia para estudios de saxofón, Aaron Lara. Beca de excelencia para estudios de canto, Andrea Martí. Beca de excelencia para estudios de arpa, Claudia Moreno. Beca de excelencia para estudios de guitarra eléctrica, Alexander Peña. Beca de excelencia para estudios de bajo eléctrico, Ferran Rico. Beca de excelencia para estudios de guitarra flamenca, Pedro Rincón. Beca de excelencia para estudios de violín, Marta Rosselló.
Beca de excelencia para estudios de piano, Aida Saco. Beca de excelencia para canto, Natalia Sánchez. Beca de excelencia para estudios de flauta, Alba Valero. Beca de excelencia para estudios de flauta, Julia Vizcaíno. Y beca de excelencia para estudios de piano, Adrià Perea. Ara voldríem que posessin a l'escenari els caps de departament del centre, el cap de departament de piano, el professor Tensi Crisman, cap de departament de música de cambra, Albert Julià, el cap de departament d'instruments de vent i percussió, Cristian Farroni, el cap de departament de composició i mètodes teòriques, professor Benjamin Davis, cap de departament de cant, professor Oriol Rosés, cap de departament d'instruments de corda, Corrado Bolsi, i també ens acompanyen a l'escenari els altres membres del jurat, els jurats externs, Jaume Cortarelles i Santiago Serrate.